hoy, ahora, ¿quién tenemos aquí? ¿Quién nos visita en este momento? El grande, el nunca bien ponderado Mario Aguilar. Sí, señores. Presidente de los profesores metropolitanos, ¿cierto? El otro día estuvimos al aire con él, acuérdense, desde el contacto por la marcha. Un subversivo activista en la calle liderando los huelguistas. Inútil subversivo, como diría Carlos Larraín. Claro. Tiene la chapa así con orgullo, ¿cierto? Somos patipelados e inútiles subversivos. Dos calificativos que nos hicieron personajes de derecha. Las tiene todas. Oiga, ¿cómo le fue con la marcha en la reparación de la deuda histórica? Vimos en una imagen en Valparaíso. Y la huelga que se saca. Sí, una marcha en Valparaíso que fue muy grande. Vimos la parte que estabas tú en el centro de Santiago y después tenían que irse al acto central. ¿Cómo le fue con este paro de 48 horas que el ministro Figueroa, que no cachaba que era de 48 horas, creía que era eterno? El exministro Figueroa. Bueno, hay varias cosas que no cacha el ministro Figueroa, sí. El exministro Figueroa. Bueno, la verdad es que fue una movilización bastante potente. La semana del 26 de julio fue de 24 horas y el 2 y 3 de agosto 48 horas. Y fue una demostración del descontento que hay en el profesorado, de que hay muchos temas que siguen ahí sin solución, que lo hemos conversado aquí largamente, sí. Que vamos a seguir conversando. ¿Ayer de una reunión con el ministro? Sí, el directorio nacional estuvo en reunión con el ministro, es el equipo que lleva las conversaciones y las negociaciones. Ayer los viene una foto por ahí. Sí, y la verdad es que, de acuerdo a la información que se nos ha entregado de esas reuniones, muy poco avance. Yo tengo la impresión, y quiero aquí hacer un llamado, porque desde el gobierno ven este programa, a que calibren bien el malestar del profesorado. Como que no lo están entendiendo, creo yo. No lo están dimensionando exactamente, y yo creo que eso es un error del gobierno, es un error que han cometido muchos gobiernos, pero esperábamos que fuera más sensible a las demandas de los trabajadores y trabajadoras, esperábamos que fuera en ese sentido más cercano, y ocurre que hasta ahora no se ve esa cercanía más allá de una cosa declamativa, pero tenemos que pasar a lo concreto, tenemos que pasar a soluciones y respuestas, y eso es lo que todavía no aparece, y por lo tanto el profesorado ha tenido que salir a la calle una vez más. No es lo que queremos, no nos gusta estar haciendo paros, huelgas, movilizaciones, no se hace por deporte esto. No es que nosotros nos levantamos y digamos, oye, hace rato que no hacemos un paro, hagámonos la próxima semana. No es así como funciona esto. Funciona cuando ya se te agotan las instancias, cuando ves que el diálogo no está sirviendo, cuando la contraparte está dilatando o está, digamos, haciendo, dándose vueltas, pero sin llegar a soluciones concretas. Entonces hay que pasar a la fase de movilización. Ojalá no. Y ojalá no lleguemos al paro indefinido, pero eso depende del gobierno. ¿Cuáles son al día de hoy? Porque la reparación de la deuda histórica, por ejemplo, ¿qué ha sido de eso? ¿Cómo lo han enfrentado el gobierno que lo prometió en el programa, digamos, del gobierno? ¿Qué ha avanzado eso? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo tiene, por ejemplo, una agenda de ya? Porque usted nos contaba la otra vez que han muerto más de 20.000 de los que están esperando aún la reparación de la deuda histórica. La deuda histórica, digámoslo, es una deuda que se formó a partir de la quitada que le hizo el gobierno militar, sí, a los profesores en tiempo de dictadura, digamos. Por eso es deuda histórica, no se hizo en dictadura, no se hizo en democracia. Esa deuda se constituyó en la dictadura cuando en esas soluciones que hacía, como tenía las armas, le quitó plata a los jubilados y le quitó plata específicamente a los profesores. Entonces, ahí se formó. Y aquí hay una respuesta del Ministerio de Educación del 1 de agosto de Marco Antonio Ávila Labanal, que es ministro de Educación, es profesor, a Carlos Díaz, presidente nacional de Colegio de Profesores y Profesoras. ¿Y qué es lo que hay? Porque ahí habla de la reparación de deuda histórica. La reparación de la deuda histórica es un compromiso del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, etcétera, etcétera. Y dice que es un tema importante, pero está tramitándose en el Congreso. Eso es lo que dice, ¿no? No. Lo que dice es que se ingresaría un proyecto de ley hacia fin de año. Pero tienes razón. Para este solucionar será los casos más urgentes. Sí. Más urgentes. Sí. Y eso a nosotros no nos parece. Yo en eso he sido muy claro, porque cuando el presidente candidato prometió dar una reparación a la deuda histórica, cuando el presidente electo, todavía no asumía, pero ya era electo, ratificó ese compromiso, y cuando el presidente ya en ejercicio
le habla al Congreso Nacional en la cuenta anual 2022 y dice, enviaremos en diciembre un proyecto de ley para dar una reparación a la deuda histórica, nunca dijo ni que estaba supeditada a una reforma tributaria, ni tampoco dijo lo que está diciendo ahí en esa carta el ministro, de que solamente sería para algunos casos. Eso nos parece muy injusto. Es cierto que hay personas de muy avanzada edad, muy enfermas, esos podrían ser calificados como casos más urgentes, pero todos fueron dañados. Este universo de 72.000, de los cuales quedan vivos aproximadamente 52.000, todos fueron dañados, sus hijos e hijas fueron dañados, su familia, porque como tú muy bien explicaste, la dictadura militar en la época simplemente, con la arbitrariedad propia de esos tiempos, quitó una asignación que correspondía a todos los trabajadores públicos, se la quitó a los profesores. Y en plata de hoy son como 350.000 pesos. Los trabajadores públicos que siguen recibiendo esa asignación, la asignación 3551, que así ese era el nombre del decreto, el número del decreto, la han seguido recibiendo y ese es el monto. Entonces, si tú sacas la cuenta que desde el año 81, que comienza este problema, hasta el día de hoy, a quien está todavía en ejercicio, o que trabajó hasta hace 10 años, hasta hace 15 años, hasta hace 5 años, todo ese tiempo dejó de recibir esa asignación. Bueno, eso tuvo un impacto directo en su calidad de vida. Le correspondía, era una ley, arbitrariamente se quitó, ningún gobierno democrático después tuvo la decencia de haberlo reparado eso, de haber dado una solución. Ahora Boric lo prometió y no lo está cumpliendo, eso es lo que nos duele, porque generó mucha expectativa. Yo vi a mis colegas jubiladas, pero felices, ¿no es cierto?, pletóricas, con esa sensación. No es solo monetario esto, es también una reparación moral, una reparación de justicia. La justicia, ¿cuánto vale la justicia? ¿Cuánto vale reparar? Eso no tiene un precio. ¿Ah? Es cierto que tiene un costo esto, un costo económico, pero lo que produce el efecto social de sanar heridas, de sanar daños, es algo que hay que ponderar también cuando se hace una evaluación. Esto no puede ser que en la DIPRES hagan el frío cálculo de decir, no, mira, vamos a invertir esta plata en otra cosa y no en esta reparación, porque total esta gente ya está vieja, ya se está muriendo. Yo me imagino que son así los cálculos que hacen los fríos economistas, y ese enfoque es un enfoque que nosotros no aceptamos. Nosotros decimos que hay un daño que se ha hecho a nuestros colegas y ese daño tiene que ser reparado. De hecho, ya no estamos hablando de la deuda total, que es una suma sideral. Estamos hablando de una reparación, un incremento en las pensiones, un bono, algo que diga, profesoras, profesores, a ustedes se les dañó, el Estado de Chile reconoce que se les dañó y aquí va una reparación que no es un 100%, no es exactamente lo que ustedes dejaron de recibir, pero que hay una reparación y se reconoce este daño, y junto con dar el apoyo económico a jubiladas que tienen pensiones de 200, 250.000, 300.000 pesos, que son muy bajas, junto con eso hay también un acto de sanación espiritual, social, moral. ¿Usted opina algo? No, va a pasar a otro punto. No. Yo quiero que, o sea, lo que pasa es que a mí me produce molestia. Entonces quiero que alguien me apañe con eso, porque me parece mucha molestia. Totalmente, pues. Frente a enfrentar el... Conténganme, dice Daniel. Exacto. Lo que pasa no es que no quiera, es que toda la la directora me dice, la verdad es que me molesta mucho, y me molesta, y lo voy a explicar por qué. Porque los gobiernos de la concertación se hicieron los hueones, perdona la expresión mi francés, claro. ¿no? Pero entonces, y cuando la deuda histórica siempre estuvo ahí, y no pasaba nada, pero por lo menos no levantaron falsas expectativas. Y cuando Boric dice que va a solucionar el CAE, porque esas son las dos cosas que la gente el CAE, la deuda CAE termina, y la reparación de los profesores dice, bueno, aquí alguien se hizo cargo. Entonces cuando tú decís, vamos, ¿cuánto tiempo ya? Y vamos a presentar un proyecto de ley de los casos, y después la culpa no, es de la reforma tributaria. Bueno, no hubo reforma tributaria, ¿de quién es la responsabilidad? No se Entonces, es como decir, me empieza rabia, entonces preferiría por eso preguntarle a ustedes qué opinaban, digamos. Por eso cedo la palabra, dice Daniel. Por eso. Estoy practicando templanza. A ver, el ministro ha sido blanco de ataques homofóbicos, ha sido blanco de ataques de la ultraderecha que son a todas luces inaceptables. Creo que, para como citar ¿cómo se llama? A Mario Marcel, podría ser incluso uno de los mejores ministros de educación que ha tenido Chile. El problema es que la vara es bajísima, entonces no es difícil dar eso y criticándolo al mismo tiempo. El problema que enfrentamos es que
tenemos un Congreso donde la derecha es casi mayoría, están haciendo valer esa mayoría bloqueando todos los cambios. O sea, cuando uno dice, bueno, hay que cumplir con la promesa, por ejemplo, de la condonación del CAE, que es un gasto de una sola vez. ¿Ya? Es distinto que la PGU, por ejemplo, ¿no? La pensión garantizada universal es un gasto hoy, mañana, pasado mañana y en 100 años, porque viejos siempre existen. Cambian de nombre nomás. Pero el punto es que el CAE es una deuda de existe un grupo determinado de personas, ¿no? Deudores de CAE van desapareciendo con la desaparencia de esa política pública. Por ende, un gasto de una sola vez se puede hacer ocupando recursos que están en el país. Es diferente, ¿no? Por eso dicen, por gastos permanentes, ingresos permanentes. Tenemos que condicionar a una reforma tributaria el pago de algo como la PGU, que quieren aumentar a 250. En indiferencia, sin duda, condonar el CAE, por ser un gasto de una sola vez, se puede ocupar con los recursos que el país tiene. Pero el costo es enorme. Por ende, acá entra el punto de dónde van a sacar ese dinero. Y uno vuelve a un Congreso que no está dispuesto a hacer nada. Entonces entra un gatillo político muy feo, donde la oposición está en la posición de negar salir al agua, y en toda la prensa empresarial dicen, no, que están aumentando el gasto para robar. Todo lo gasto fiscal ahora es robo. No como el gasto que se hace en empresas privadas. Eso es una cuestión bonita. Y es muy difícil frente a ese mundo paralelo donde todo es casi al revés. Donde las instituciones sin fines de lucro son las más cuestionadas y las con fines de lucro no se cuestionan. Donde aumentar el gasto en derechos sociales se critica como si fuera un robo para la ciudadanía que se beneficia de esos gastos sociales. Es muy difícil plantear entonces buscar el financiamiento para eso. Y entonces yo entiendo completamente por qué están en huelga, por qué están haciendo esa presión al ministro frente a esto, porque tienen que hacer algo. El problema es que no me queda claro qué cresta pueden hacer en ese ambiente. O sea, ¿cómo soluciona si no hay plata? Esa es la pregunta, ¿no? Al final del día. No, bueno, incluso hay plata. No. ¿Cómo se soluciona cuando hay un problema político donde hay mayoría circunstancial pero real, que está leyendo la clase política y sobre todo la derecha, de decir no a todo? Mira, a ver, primero decir que yo creo que el tema deuda histórica, a mí me parece que es un tema que es difícil que llegado un proyecto de ley al Parlamento se pudiera votar en contra tan descaradamente. ¿Tú dices? Vamos a ver, pero... Y eso es el problema que yo tengo la duda. Son muy descarados en el Congreso. Sí, son bastante descarados, pero yo creo que el tema deuda histórica es un tema en que rechazarlo sería muy impopular, creo yo. O sea, a mí todavía me pasa, me subo a un taxi, si el taxista me reconoce que soy dirigente de los profesores, me va a decir, profe, ¿cómo va la deuda histórica? Estoy en el aeropuerto, profe, ¿qué pasa con la deuda histórica? O sea, es un tema que uno de los méritos que han tenido quienes han encabezado esta lucha, hemos estado ahí, es mantenerlo vigente como tema a pesar de que han pasado 42 años desde que esto se produjo. Y lo hemos mantenido y hoy día estamos hablando de deuda histórica. Eso es una primera cosa. Pero lo segundo es que si hay voluntad y el presidente la manifestó, y uno dice, ¿cómo es posible que un presidente de la República haga un compromiso público formal frente al Congreso Nacional, frente a su cuenta pública? Estoy hablando de la cuenta pública del año 2022, y dice, a fin de año enviaremos un proyecto de ley. La reforma tributaria se presentó después, mucho después. Por lo tanto, nunca estuvo condicionado a que si me rechazan la reforma tributaria no se va a poder deuda histórica. Entonces, yo supongo que el presidente cuando hace esa intervención ante el Congreso Pleno tiene una idea de cómo lo va a financiar. Yo tengo una propuesta que es el royalty. En el royalty hay ingresos que van a venir producto del aumento del royalty minero. Bueno, ¿por qué no considerar un pequeño porcentaje del royalty minero? Si es que el incremento va a ser en pensiones, que es una solución. Tampoco, todo eso es falso. No, escúchame. Si el incremento, si la reparación a la deuda histórica va a ser un incremento en la pensión a las personas deudoras, que es una de las ideas que ha estado dando vuelta más fuertemente, si esa es la vía por la cual
se podría pretender una solución. Va a ser un gasto primero prorrateado, no es inmediato todo de una vez, prorrateado y por una cantidad de tiempo limitado. Por supuesto. No es indefinido como Sí, sería sí. el otro ejemplo que pusiste, porque son un grupo acotado de personas. Tal cual. Entonces, ahí podría haber una solución donde hubiera una tasa en algún tipo de ingreso, una tasa impositiva de tipo royalty o de otro tipo. Yo no soy economista, tú lo eres, pero donde se genere un ingreso que va a ser por un tiempo determinado y prorrateado en el tiempo. Entonces ya no es una cifra tan terrible, tan tremenda, tan inmediata que tenemos que tener todos los montos de una vez. Y por lo tanto, quienes gobiernan tienen que buscar la solución para financiar las promesas que ellos hacen. Sí, Lo que no podemos validar, no podemos seguir validando que aquí en campaña se hace todo tipo de promesas y después se dice, bueno, el programa no es una camisa de fuerza. Hemos escuchado esa palabra. Sí. Y yo siempre he dicho, sí, el programa es una camisa de fuerza para ti. Es una camisa de fuerza porque tú se lo prometiste a la gente y tú llegaste al cargo que estás ejerciendo hoy día porque comprometiste determinadas acciones. Por lo tanto, sí es una camisa de fuerza para ti el programa porque es un compromiso que tú haces con el pueblo. Si no, la democracia va a seguir degradándose cada vez más. Salvo que hay un tsunami. Po. Bueno, si hay, pero también las circunstancias esas están previstas, deben estar previstas en un Deberían buen estar, gobierno. sí. Que debe haber en Chile. los terremotos. O sea, si alguien dice, nunca me imaginé que podía haber un terremoto en Chile, quiere No, decir claro. que esa persona no tiene idea de lo que es Chile, ¿no es Sí, cierto? claro. Entonces, no me vengan con el cuento. Nosotros, como pueblo, me pongo aquí como pueblo, como ciudadanos, ciudadanas, tenemos que exigir que los compromisos se cumplan. Y los pretextos para evitar, eludir los compromisos, o usted fue muy irresponsable cuando hizo la promesa o usted es un mentiroso. Ninguna de las dos es buena para alguien gobernando. Yo entiendo la postura gremial de presionar a la clase política porque al final ellos son los que están gobernando. Entonces, por supuesto, ellos prometen cosas, uno puede exigir que cumplan con sus promesas. Hay un problema que es cuál es la capacidad de cumplir si otros no cumplen, porque no es una tarea solitaria eso de gobernar. Depende de más de una persona, más de una fuerza. En el caso específico del royalty, por ejemplo, que eso fue una jugada de la UDI, de decir, bueno, pasamos el royalty, por ende, el royalty con el tema minero, y eso entonces nos da plata, por ejemplo, para la PGU. Que es la mentira de porte un buque, porque la única razón por la cual los senadores, que son financiados por los grandes empresarios, y votan en contra de todos los aumentos en los impuestos, la única razón por la cual se pudo aprobar el royalty, es porque dentro de la misma ley está ya asignada la plata en gastos en las regiones de los senadores. Entonces ese dinero no es dinero nuevo que se puede gastar, sino que ellos ya comprometieron eso. En general, y insisto en eso, plata hay. El problema es cómo recaudar esa plata si los representantes políticos que son al final financiados por los empresarios dicen constantemente que no. Y acá uno puede decir, bueno, es la incapacidad de la clase política. Hay personas que están diciendo, sí queremos hacer esos cambios, y otros que dicen que no, y los que dicen que no, al final están haciendo que los que dicen que sí son mentirosos. Pero una cuestión porque hay distintas diferencias políticas en la posición de los que han sido elegidos. Y eso es un problema al final de un electorado que elige a un presidente de un color político y da una mayoría a otro color político en el Congreso. Entonces acá hay una responsabilidad ciudadana que es innegable. La deuda histórica, vale la pena un poco de memoria en esto. ¿De dónde viene la deuda histórica? Chile termina en una crisis de deuda por la incompetencia de los Chicago Boys. Esa deuda inicial, que es la tremenda deuda de los bancos chilenos, ¿cierto? Y inicialmente los Chicago Boys, cuando veían aumentar y aumentar las deudas en Chile de las empresas, decían, pero es un problema privado. No importa, el Estado no está endeudado, los privados sí, ellos entonces tienen que hacerse cargo de las deudas. Hasta que se generó una crisis de tal envergadura que tenían que hacer el rescate. Porque un problema privado, como dice Keynes, ¿no? Que si yo tengo una deuda de $1,000 con el banco, es un problema mío. Pero si tengo una deuda de $1,000 millones con el banco, es un problema para el banco. Al final el Estado tuvo que hacerse cargo de eso. Y cuando tuvieron que hacerse cargo de toda la deuda, pagando a los acreedores internacionales por la irresponsabilidad de los mismos Chicago Boys, ¿de dónde encontraron la plata? Encontraron la plata con no pagar a los profesores y tantos otros funcionarios del Estado. Esa deuda histórica viene de la dictadura, de la decisión
de Hernán Vigi que va celebrando lo que hizo Miguel país Kast para próspero. los pobres del país. La deuda histórica de la decisión es más importante pagar a los creadores de Estados Unidos que pagar a los profesores. Eso fue la tremenda injusticia de ese momento. Pero ¿qué pasa en la democracia? Existe una injusticia y en vez de argumentar que esa injusticia vale la pena tratar mal a la gente, cambian de tema. No es que la derecha dice, qué bueno que no hemos pagado a los profesores. Lo que hacen es cambian de tema. Y al final, la capacidad de cambiar de tema sí lo tienen. Entonces tenemos esta situación, que es súper difícil, de una situación donde no están los números en el Congreso, no están dispuestos a ceder eso, y al final son descarados completamente en el Parlamento y van a votar en contra de todas estas cosas. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, el ministro? pero Hassan, si tú dices que hay recursos y lo que hay es un problema de voluntad política, bueno, envíese el proyecto al Congreso, como prometió el presidente en julio de 2022. ¿Y usted se encargará de la presión? dice usted? Y la presión social la haremos nosotros y la hará la ciudadanía. Sí. Envíe el proyecto al Congreso y devele quién es quién. Po. Yo creo que eso tiene sentido. Ahora, si hubiera los casos urgentes primero, al otro año otro y así, porque escalado, porque en fondo ahí hay una cuestión como de solución, ¿no? No hay una escala que uno podría decir, ya, los casos urgentes primero, después los otros y así de a poco. Bueno, pero no es lo que han presentado No, por ni eso es lo que han por eso respondido. te lo planteo, Bueno, porque en el fondo... algo así sería estudiable, pero hasta ahora lo que hay es una respuesta donde dicen, como no hubo reforma tributaria, no vamos a poder cumplir este compromiso, y después una respuesta segunda que dice, bueno, a fin de año, sin explicar qué significa los casos más urgentes, son 10 casos, 100 casos, 1000 casos, ¿de cuánto están hablando cuando están hablando de los más urgentes? ¿Y qué viene después de los más urgentes? Los demás quedan por siempre postergados en un año siguiente. Si tú miras la respuesta que tú mismo leíste, Sí. Daniel, no queda claro. No, sí, No una queda respuesta nada claro. súper general. Al final, este es un punto que, más allá de la incapacidad del gobierno de hacer valer su poder frente a los congresistas, sí puede gobernar con los movimientos sociales en el sentido de conversar fluidamente con ustedes y contar su realidad. ¿No ha podido reunirse con el ministro? No, si se ustedes reunió hace como- poco, por lo menos y en la tener presidencia. pero más que reunirse, porque no puede estar sacando fotos todo el día, pero tener esa conversación honesta de una persona que claramente está comprometida con los mismos cambios que ustedes. Mira, esas reuniones han existido y con el ministro existe esa fluida interlocución. El problema, y este es un problema no solo de este gobierno, es que, y en mi experiencia también cuando fui presidente nacional, es que cuando tú estás conversando con el ministro de Educación sabes que detrás está el ministro de Hacienda. Y que quien corte el queque es el ministro de Hacienda. En casi todos los temas que tú estás planteando, incluso de repente temas que no implican gasto, nos decían, bueno, esto tiene que pasar por la DIPRES, pero ¿por qué pasa por la DIPRES si no implica gasto? DIPRES, Dirección de Presupuesto. Exacto, para que todos- la que aprueba o no aprueba cualquier proyecto. O sea, el gran poder en Chile, esa es la realidad, el gran poder público en Chile es la DIPRES. De repente parece que la DIPRES manda más que el presidente de la República y esa sensación te ha quedado muchas veces. Yo he estado en muchísimas negociaciones, el reajuste del sector público, tienes a la DIPRES sentada al frente. Y muchas veces te da esa sensación que mandan más que el ministro, mandan más que el presidente. Y eso es una distorsión, porque a mi entender debiera ser al revés. El presidente debiera decir, señores, esto es prioridad, busquen ustedes la forma, ustedes son los técnicos, explíquenme cómo vamos a hacer esto, pero esto es prioridad, hay una decisión política, hay una decisión social que dice que esto es prioridad. Entonces, te queda esa sensación de que en el fondo cuando conversas con el Ministerio de Educación no se está cortando el queque ahí. El queque se está cortando en otro lado, y más de alguna vez, no ahora, pero en otras épocas, en donde me decían, ya fuera en off the record, por decirlo, y no voy a decir quién para no... Entonces decían, mira, nosotros tenemos en doble negociación, porque por un lado estamos negociando con ustedes, y después de terminar la conversación con ustedes tenemos que ir a negociar con el Ministerio de Hacienda. Eso nos decían en el Ministerio de Educación, y es real. Es real. Entonces, aquí quien tendría que hacer valer su compromiso, a mi entender, es el presidente. Y el presidente tendría que dar la instrucción al ministro de Educación, pero también al ministro de Hacienda, resuélvase este problema. Porque este problema es prioritario, porque es un compromiso que yo tengo. Es un compromiso que yo hice con el país y los compromisos se deben cumplir. Sí, ahora, la diferencia al final no es mucho más que una tabla de Excel, o sea, cuánto plata tienen y cuánto plata sale. Ahora el punto, como muy bien dice,
primero hay que ver por qué no entra más plata. Y ahí está la dificultad de que ellos tienen en la reforma tributaria. Es un problema donde el diálogo fluido con el Ministerio de Educación tiene que incluir esa parte. Pero hay cosas que no tienen que ver ni con gasto, como el tema de la violencia escolar, ¿cierto? Sí, Que es una intervención que sí compete al Ministerio. Sin Tú lo has ninguna planteado intervención varias de veces Hacienda. ese tema. ¿Cómo Y va? también el tema de agobio laboral. El agobio Que laboral también es un esto no temazo. son de gasto. Exacto. Y en eso la conversación con el ministerio, con el ministro directamente, con el colegio de profesores, ¿no ha logrado en esos temas más fluidez? O sea, no hay respuestas concretas. O sea, las respuestas son siempre esas cosas genéricas que a estas alturas ya agotan. ¿Ya? ¿Te ha pasado con personas Sí, que tú sí, ya, de nuevo lo mismo, ya te está como que, no me vengáis con lo mismo de nuevo? Las mismas respuestas genéricas, que un plan piloto, que estamos viendo, que hay estudios, que sigamos en una mesa de conversación. El agobio laboral docente no implica un peso de gasto. Y es un tema hoy día crucial, es un tema súper central. Las profesoras, digo profesoras siempre porque son el 73% de nuestro gremio femenino, 73%. Las profesoras trabajan, y profesores también, 12, 14 horas semanales adicionales a su jornada de trabajo contratada. Eso es indignante. Yo lo veo en mi casa. Y tú lo ves en tu casa, siempre me recuerdas que tu señora es profesora y que el fin de semana está corrigiendo pruebas y que el fin de semana está haciendo las planificaciones y los informes. Y mira, por último, la corrección de pruebas estamos trabajando con los estudiantes ya. Yo con gusto corrijo pruebas porque estoy evaluando a mis estudiantes y estoy haciendo un trabajo pedagógico. Pero cuando tengo que llenar informes infames que no sirven para nada, que nadie lee, que es pura burocracia, tú te sientes perdiendo el tiempo y te sientes explotado. ¿Ya? Y eso pasa mucho en el sistema escolar hoy día. Entonces, ¿por qué no resolver ya? ¿Cómo Ya. se soluciona el agobio laboral? ¿Cuáles son las propuestas que hay al respecto de parte de ustedes? Desactivando una serie de artefactos administrativos que solo son un control burocrático. Y que a ver, aquí hay una cuestión muy, muy sensible, ¿no? ¿Esos controles administrativos no generan que no se pierda plata, por ejemplo? ¿Por qué? Porque siempre se habla de la burocracia, pero la burocracia tiene un fin. La burocracia tiene el fin de que los recursos de todos no se pierdan, ¿no? Que no vayan al cajón de no sé qué, que se los lleven a no sé A qué. una fundación. O a una fundación. Entonces tú Por me puedes decir, ejemplo. no, y explícamelo, porque no lo sé. Esos cuestiones como burocráticas, llenado de cosas, ¿cuál es el fin de que No se refiere tanto al control de recursos. Esa es una sobrecarga de trabajo que en general tienen más bien los directivos. Sí, sí. Pero el docente de aula tiene una sobrecarga de trabajo que tiene que ver con el control, el tener que informar lo que está haciendo, en algunos casos repetidas veces. Ejemplo, las educadoras diferenciales que tienen que hacer evaluaciones a los niños, tienen que llenar los mismos formularios como 3 o 4 o 5 veces. Los mismos. ¿Pero por Que qué? tú dirías, Va a informar a distintas ¿por qué no hay personas que formulario tampoco lo único? leen? ¿Por qué no hay un único no, trámite pero eso para es una informar cuestión que de este niño solución. tiene determinada condición, ¿no es cierto? Y que requiere una atención especial. Claro, implica como indirectamente tiene que ver con los recursos porque eso implica una Sí. subvención adicional específica que es la de programas de integración. Bien, pero hágalo una vez. Sí. Las educadoras diferenciales, fíjate, 2/3 de su tiempo lo ocupan en informes y 1/3 con los estudiantes. Y nosotros creemos que debería ser al revés. Obvio. ¿Dónde está poniendo la prioridad al final? Exactamente, ¿dónde está la prioridad? Mira, muchas veces el profe pasa, profe, necesito hablar con usted, un estudiante, cuando vas camino a tu hora no lectiva donde tienes que llenar así un montón de cuestiones. No tengo tiempo. Es una respuesta muy dura, muy terrible, para nosotros dolorosa, decirle al estudiante que quiere hablar contigo, no tengo tiempo porque si no lleno este informe hoy día, Exacto. me van a sancionar. Entonces, el agobio laboral es desactivar una serie de trabajo burocrático administrativo inútil, que no es atingente a mejores clases, mejor atención a los estudiantes, que debe salir del sistema. En la prensa empresarial, la CPC, el Mercurio, andan hablando de la cultura de Chile, de la permisología, que uno tiene que andar pidiendo permiso cada vez que uno quiere poner, no sé, una refinería que contamina al lado de un colegio. Qué injusto que uno tiene que cumplir con todos esos requisitos honorosos medioambientales. Y en Chile se habla todo el tiempo de la permisología como un concepto ridículo, pero se esparce en todas partes. Y existe lo que está describiendo súper bien Mario, es la cultura de la controlaría.
Sí. Porque lo que se premia con la cultura de la Contraloría es que una persona que enseña mal, que mira feo a los estudiantes, que es súper fome, que lee la clase en vez de interactúa, esa persona, pero que reportea súper bien, tiene la misma personalidad de la persona que no puede mirar a los estudiantes, pero que puede llenar 4 veces el mismo formulario, ya, esas personas son mejor evaluados. Sí, Porque así es. no se premia tener capacidad pedagógica, lo que se premia es llenar el formulario estúpido que ha hecho el controlador de forma incompetente. Y al otro Exactamente, lado, el tal profesor cual. que está dando buenas clases, pero no tiene la personalidad para andar llenando formularios a huevonao, es la persona que recibe el premio. Eso es la cultura de la Contraloría. Y en Sí. Chile se va diciendo qué bueno el Sí. Contralor. La cultura de la Contraloría es por qué estamos como estamos. Respecto a lo que hablaba Mario de este plan para enfrentar la violencia escolar y lo importante que es que los profes se den ciertos espacios con los alumnos. Yo tengo de muy cerca el caso de una chiquitita que se suicidó hace poco en un colegio y es una cosa monstruosa. ¿Qué pasa? El colegio está devastado, los apoderados, los profesores, porque en el fondo tenemos problemas graves hoy en día con nuestros niños, niñas y niñas. Y qué importante es ese espacio con tu profesor de poder contarle algo, de tener a alguien que tenga una contención. Y ustedes, por otro lado, tampoco tienen esa contención. Entonces, ¿en qué va ese plan para enfrentar la violencia escolar que la vemos a diario, que vemos suicidios, o sea, cosas que ya llegan al límite, ¿no? Sí. Todo se chutea. Po. Todas las respuestas son que lo veremos, que más adelante. Y fíjate que el tema de violencia escolar nosotros lo venimos alertando hace años. Años. Yo ya llevo un tiempito viniendo a este programa no, y y lo he creo dicho varias veces. que varias veces he dicho, este es un asunto grave. Gravísimo. Cuando ya tenemos suicidios al interior de los colegios, cuando tenemos riñas a cuchillos, cuando tenemos permanentes situaciones de agresiones a docentes, de apoderados, de estudiantes, cuando tenemos bullying como una cuestión ya instalada, tú dices, aquí hay un problema sociológico, psicológico, de envergadura que hay que abordar a la altura del problema. Y sumada a la salud mental que trajo consigo la pandemia. La salud mental, que es otro problema grave en Chile, y donde lo hemos dicho, yo lo he dicho acá, si tú detectas un alumno con problemas de salud mental, un estudiante de 14 años, el protocolo dice derivarlo al consultorio comunal, municipal. En el consultorio comunal no hay psiquiatra. No hay psiquiatra. La mayoría de los consultorios en Chile municipales no tienen psiquiatra. Y conseguirte una hora de psiquiatra en el hospital público te puede demorar año, año y medio. Y ir a un psiquiatra privado te cuesta 100.000 pesos. La consulta, 80.000 pesos. ¿Qué haces? ¿Ves que no hay respuesta? Sí. Y a veces hay casos donde son graves y se está afectando el derecho a la salud de ese estudiante y se está afectando el derecho a la seguridad del resto de la comunidad. Porque ese estudiante con salud mental deteriorada muchas veces tiene conductas muy, muy peligrosas para el resto. Y con eso tenemos que convivir diariamente. Y a pesar de que le informamos a la jefatura, a pesar de que le informamos al sostenedor, a pesar de que el Ministerio de Educación sabe, ahí el problema sigue y mis colegas son la carne de cañón, que están en la primera línea, sin las herramientas, porque nosotros no somos ni psicólogos ni psiquiatras, podemos contener, podemos acercarnos a ese estudiante, algo hacemos, pero no es nuestra tarea ni nuestras competencias resolver su problema de salud mental. Y el sistema no le da salida a eso. No, y muchas veces el sistema los castiga. ¿Sí? Bueno. Te aísla. Tenemos comentarios. Sí, como bien Hassan. sabe Mario, nosotros acá en La Voz de los que Sobran tenemos una comunidad que tiene muchos profesores y profesoras, Sí, ¿no? Es la base de este programa. Entonces tenemos comentarios de mucho apoyo. Antonio Jerez dice, fuerza a los profesores. Morales Álvaro dice, los derechos se obtienen en la movilización. Papo Vidal Fernández, el presidente Boric tiene una muralla en el Congreso. Bueno, eso sí, pero la pregunta es cómo podemos arreglar eso. Ana Cruces Gallegos dice, arriba los que luchan, don Mario Aguilar, por la educación digna y dignidad para el profesorado y por la deuda histórica. Gloria Galvez, estoy con el profe Aguilar. Mira. Y José Ortiz hace una pregunta, consulta, dice, ¿están esperando que se mueran todos los profesores que esperan la deuda histórica para que sean los mínimos a pagarles? A ratos parece eso. A ratos parece eso. Mario Aguilar, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, esta tarde ya. Además, muy importante lo de la deuda histórica, lo que conversamos de la violencia escolar y el agobio laboral. Así que, una vez más, muchas gracias por estar acá. Nos aclara, nos abre la mente, nos ayuda un poco a entender también la realidad de los profes. Así que gracias, Mario. Por estar Oye, acá. una última cosita. Diga lo que quiera. Anoche coloqué un tuit
Por supuesto, que porque dígalo. ya no me aguanté, que decía algo así como Piñera hablando de probidad y corrupción. Tiene harta personalidad el caballero. Algo así. Audacia se llama eso. Audacia, por decirlo Audacia. menos. Este país da para cualquier cosa de repente, porque ese sí que es el diablo vendiendo cruces. Todavía no sabemos dónde está Buenas el tardes a expediente. todas y todos. No sabemos dónde está el expediente. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible.